Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un tema que ha estado generando muchísima conversación y especulación en el mundo del entretenimiento, especialmente para los fans de las series turcas. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Demet Özdemir revela la verdad oculta de Can Yaman. Sí, han oído bien. Vamos a sumergirnos en los rumores, las verdades a medias y lo que realmente podría haber pasado entre dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía. Si eres fan de Erkencikus o simplemente te encanta seguir las vidas y carreras de tus celebridades favoritas, este vídeo es para ti. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Ahora, vamos a sumergirnos en este fascinante tema. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue una de las más comentadas y admiradas en su momento. Ambos protagonizaron Erkencikus, una serie que conquistó corazones en Turquía y a nivel internacional, catapultándolos a la fama mundial. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción, desatando una ola de rumores sobre un posible romance en la vida real. Durante el rodaje de la serie se les veía juntos constantemente compartiendo momentos en redes sociales, asistiendo a eventos y, en general, irradiando una complicidad que alimentó la imaginación de miles de fans. Las teorías sobre su relación iban desde una amistad muy cercana hasta un amorío apasionado. Los medios de comunicación no paraban de publicar sobre ellos, y los seguidores analizaban cada foto y cada comentario en busca de pistas. Era como si el mundo entero quisiera que su romance fuera real, y en parte creo que así fue. La audiencia se enamoró no solo de los personajes de Sanem y Can, sino también de la idea de que Demet y Can estuvieran juntos fuera de cámaras. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy difusa, y la presión mediática puede ser abrumadora. A medida que el tiempo pasaba y la serie llegaba a su fin, los rumores sobre su relación se intensificaron. Hubo momentos en los que parecía que estaban juntos, y otros en los que parecían distanciarse. Esta ambigüedad solo servía para mantener el interés y la especulación en alto. Muchos se preguntaban si simplemente eran muy buenos amigos, si habían tenido una relación fugaz o si, de hecho, estaban manteniendo algo en secreto para evitar el escrutinio público. La expectativa era tan grande que cualquier pequeña interacción era interpretada como una confirmación de su romance. Lo que sí es seguro es que tras el éxito de Erkencikus, tanto Demet Özdemir como Can Yaman experimentaron un crecimiento exponencial en sus carreras. Se convirtieron en rostros reconocidos a nivel mundial, y sus nombres empezaron a sonar para proyectos internacionales. Esta etapa de su vida estuvo marcada por un intenso trabajo, viajes y compromisos profesionales. Y es precisamente en este contexto donde empiezan a surgir las verdades ocultas a las que nos referimos en el título. Se ha hablado mucho de la posibilidad de que la intensa conexión y la química que compartían en pantalla, aunque quizás genuina en su amistad, se viera empañada o afectada por las presiones de la fama y las exigencias de sus carreras ascendentes. Las declaraciones de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman han sido, en general, cautelosas y diplomáticas. Ella siempre ha defendido la gran amistad que los une y el profundo respeto mutuo que se tienen. Sin embargo, en diversas ocasiones, ha insinuado que la imagen pública que se proyectaba de ellos, especialmente en torno a su relación, no siempre se correspondía con la realidad completa. A veces las entrevistas y las preguntas de los periodistas se centran en lo sensacionalista, en la confirmación de un romance, y los artistas se ven obligados a navegar en aguas complejas para proteger su vida privada y su profesionalidad. Recientemente han surgido informaciones y análisis que sugieren que Demet Özdemir podría haber compartido detalles más específicos sobre la dinámica de su relación con Can Yaman, no solo en el plano romántico sino también en el profesional. Se ha comentado que Demet ha hablado sobre cómo la intensa dinámica de trabajo y la química que compartían en Erkencikus fue un elemento clave para el éxito de la serie, pero que también pudo haber generado malentendidos o expectativas poco realistas fuera del set. Es decir, esa conexión tan especial que el público amó, y que ellos mismos disfrutaron en su momento, fue amplificada hasta tal punto que se convirtió en un foco constante de atención, algo que para dos jóvenes actores en plena ascensión, puede ser agotador y difícil de manejar. Además se especula que Demet podría haber revelado la presión que ambos sintieron para mantener esa imagen de pareja, ya fuera por exigencias de la cadena, de la productora o simplemente por la expectativa de los fans. Es decir,
¿hasta qué punto se sentían obligados a ser la pareja perfecta que el público quería ver? Esta es una pregunta que muchos actores se enfrentan cuando su conexión en pantalla es tan fuerte. A veces, mantener una amistad genuina se complica cuando el mundo entero quiere verlos como novios o esposos. Otro aspecto que se ha rumoreado es la forma en que las carreras de ambos empezaron a tomar caminos diferentes. Can Yaman, con su atractivo físico y su carisma, se lanzó rápidamente a proyectos internacionales, incluyendo producciones italianas y españolas. Por su parte, Demet Özdemir también ha seguido expandiendo su carrera, participando en diversas series y proyectos que han consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Este éxito individual, aunque positivo, puede haber influido en la dinámica de su relación y en la forma en que se percibe su conexión. ¿Se mantuvieron en contacto? ¿Fue difícil para Can Yaman adaptarse a la vida lejos de Turquía mientras Demet continuaba su carrera allí? Estas son las preguntas que muchas veces quedan sin respuesta clara. En este sentido, la verdad oculta podría referirse a la complejidad de mantener una relación personal o una amistad profunda en medio de una fama tan vertiginosa. No es solo la química en pantalla, sino también las personalidades, los planes de futuro y la forma en que cada uno maneja la presión. Quizás Demet ha querido aclarar que si bien hubo una conexión especial y un gran cariño, la intensidad de la fama y las diferentes trayectorias profesionales impidieron que esa relación evolucionara o se mantuviera de una manera particular. Es importante recordar que detrás de los personajes y de las cámaras, hay personas reales con sus propios desafíos y decisiones. Una cosa que se ha mencionado a menudo es que Can Yaman, con su personalidad un tanto impulsiva y su estilo de vida más mediático, pudo haber sido un factor en la percepción de su relación. Demet, por otro lado, tiende a ser más reservada y centrada en su carrera. Estas diferencias, si bien no son intrínsecamente negativas, pueden haber jugado un papel en la forma en que su historia se desarrolló y cómo se presentó al público. La verdad oculta podría ser simplemente que su conexión, aunque real y valiosa, no estaba destinada a ser una relación romántica de larga duración, o que las circunstancias y las personalidades individuales no se alinearon para que fuera así. Demet Özdemir es una actriz que ha demostrado una gran madurez y profesionalismo a lo largo de su carrera. Es conocida por su dedicación a su trabajo y por su habilidad para mantener un equilibrio entre su vida pública y privada. Por lo tanto, cuando ella habla sobre temas tan delicados como su relación pasada con Can Yaman, es probable que lo haga desde una perspectiva reflexiva y honesta, pero sin caer en detalles innecesarios o en el sensacionalismo. La verdad oculta podría ser una aclaración sutil pero importante sobre la naturaleza de su vínculo, disipando algunas de las especulaciones más extremas y ofreciendo una visión más realista de lo que fue su experiencia juntos. Es posible que Demet haya querido enfatizar que la amistad y el respeto mutuo que comparten siguen siendo muy importantes para ella, y que la intensidad de su conexión en Erkenci fue un regalo para el público y para ellos mismos como profesionales. Quizás la verdad oculta no es un gran secreto escandaloso, sino una simple pero profunda comprensión de cómo la fama, el éxito y las diferentes trayectorias vitales pueden moldear las relaciones, incluso aquellas que parecen destinadas a ser algo más. Para resumir lo que hemos discutido hoy, hemos explorado la intensa conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman, impulsada por el éxito de Erkenci y alimentada por la especulación de los fans y los medios. Hemos analizado cómo la fama y las diferentes direcciones profesionales pudieron haber influido en la dinámica de su relación, y cómo las declaraciones de Demet Özdemir, aunque cautelosas, sugieren una verdad más matizada sobre lo que realmente sucedió entre ellos. La verdad oculta podría referirse a la complejidad de mantener una amistad genuina bajo el escrutinio público, a las presiones de la industria del entretenimiento, o simplemente a la realidad de que, a pesar de una química innegable, sus caminos de vida no convergieron en una relación romántica duradera. Lo importante es recordar que detrás de los flashes y las cámaras, hay personas que navegan sus vidas personales y profesionales con sus propias historias y decisiones. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desentrañar este tema junto a ustedes. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Creían que Demet y Can estaban juntos? ¿Cómo ven ustedes la influencia de la fama en las relaciones de los actores? Deje en sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido fascinante.
Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.